Allí, de Daniel Esqueleto. Sí, pero es que, Daniel, usted que no está haciendo ruido, yo le puedo dejar eso y usted está pendiente de que se vea siempre la imagen y no hace ruido. Una concentración es qué tanto hay de una sustancia en una cantidad de una sustancia en una mezcla. Listo, no sé, la cantidad de azúcar que tiene un jugo. Listo, la cantidad de, no sé, digamos, polvo de gelatina que hay en la gelatina. Listo, la cantidad de, no sé, sodio que tiene una galleta. Listo, lo que sea. Son cantidad de una sustancia que hay en una mezcla. Una mezcla puede ser básicamente cualquier cosa. Listo, café con leche, jugos, pueden ser incluso hasta sólidos. ¿Listo? Entonces, esta concentración se puede medir de muchas maneras. Seguramente las habrán visto ya en su colegio, que son, digamos, si tenemos 2 gramos de sal y 100 gramos de agua. Una forma para hallar la concentración es, por ejemplo, la masa. Nosotros siempre vamos a querer mirar cuál es la masa total de una mezcla. Si mezclamos los 2 gramos de sal con los 100 gramos del agua, en total vamos a tener 102 gramos. Y eso va a ser de mezcla. Entonces, nosotros aquí podríamos decir que de sal, concentraciones 2 gramos dividido 102 gramos. Esto, y de agua, la concentración es 100 gramos dividido 102 gramos. Entonces, la cantidad que hay de una sustancia respecto al total. Cuando hablamos de concentraciones, en la prueba se los pueden poner esencialmente de 3 formas diferentes. La concentración puede ser como esta, que es una concentración en masa. ¿Listo? Gramos y gramos. Son unidades de masa. Entonces, 2 más 100, 102 es la masa total de la mezcla. Entonces, son 2, que es la cantidad total, sobre 102, que es el total, o 100, que es la de agua, sobre el 102, que es el total. Estas son relaciones en gramos. ¿No? Una vez que ustedes hacen esto, lo multiplican por un porcentaje, que es el 100%. Lo convierten a porcentaje. Este tipo de concentración se llama concentración en masa o porcentaje de masa. Porque la respuesta tiene que dar en un porcentaje. La segunda forma que les pueden poner la concentración se llama porcentaje de volumen. Es cuando en vez de darle las unidades en gramos, se las dan, por ejemplo, en litros o mililitros. Generalmente esos 2, litros o mililitros. No se suele trabajar con ninguna otra unidad. Entonces puede ser 2 mililitros de... Y 60 litros, bueno, creo que de agua. En total se hace exactamente igual.
En total vamos a tener 62 mililitros de HCl. Vamos a tener 2 dividido 62. Y de agua vamos a tener 60 dividido 62. Y lo multiplicamos esto por el 100% para convertirlo en un porcentaje. Son las dos formas más simples en que les pueden preguntar la masa, la concentración. ¿Listo? Entonces, en que esto, ojo, no se los van a preguntar directamente así. Entonces, si tenemos 2 mililitros de HCl y 60 de agua, ¿cuál es su concentración en volumen? No van a ser directos, ¿listo? Lo que van a hacer ahí es les van a poner casos. Van a decir como en un experimento, un técnico de laboratorio quería usar tantos mililitros de una sustancia y después a un balón le adicionó tantos otros mililitros de agua. ¿Listo? Es todo un caso. ¿Listo? Lo importante de todo ese caso es las cantidades de cada sustancia. ¿Listo? Entonces, siempre es a partir de un problema, de un caso de estudio. Generalmente el contexto del caso no importa mucho. Puede ser, les pueden poner cualquier tipo de situación. Lo que importa son los datos que les están dando, las cantidades de cada una de las sustancias. Con eso sacan el total y después con eso pueden sacar las concentraciones. Estos dos casos son muy comunes, porcentaje de masa y porcentaje de volumen. El tercer caso es menos común para preguntas así que sean casos. Se llama la concentración molar. ¿Listo? Si ustedes recuerdan, nosotros teníamos una unidad especial para las reacciones, que eran moles, ¿cierto? Las moles eran una medida de cuántas moléculas había en una sustancia, solo que en vez de poner el número real de moléculas, que era muy grande, poníamos moles para que sean números más fáciles. Entonces, la concentración molar va a depender de esas moles. ¿Listo? Sus unidades son moles sobre litros. Aquí ustedes necesariamente les van a dar un volumen, ese volumen deben dejarlo en litros, y la cantidad que les den de una sustancia necesariamente tiene que quedar en moles. ¿Listo? Esta es una concentración. Por ejemplo, digamos que tenemos algunas NaCl, que tenemos 58 gramos de NaCl en 2 litros de agua. Para sacar la concentración molar, lo primero que uno hace es convertir estos gramos a moles, siempre. Entonces uno dice 58 gramos a moles, tengo que saber el peso del NaCl, el sodio pesa 23 más o menos, el cloro pesa más o menos 35, entonces 58 está más o menos una mol. 58 gramos. Recuerden que todos los procesos de conversiones de química que les pueden poner siempre son, el proceso siempre es el mismo. Entonces ustedes arriba ponen las unidades que quieren tener, moles. Abajo ponen las unidades que quieren quitar, gramos.
y a esto lo multiplican por eso que está ahí. ¿Listo? Entonces, en una mol hay 58 gramos, más o menos. ¿De dónde sale esa relación? Del peso de la molécula, que generalmente en el ICFES se los dan, o de la suma de los elementos, que también les pueden dar el peso de cada elemento. Entonces, 58 dividido 58, esto da 1. Una mol de NaCl. Para sacar la concentración, pues simplemente dividen esa mol entre la cantidad de litros. Entonces tenemos una mol dividido 2 litros. Y esto va a dar una concentración que es 0.5 molar. Esta concentración se escribe con la letra M mayúscula. ¿Listo? Entonces, la concentración nos ayuda a saber cuánta es la cantidad de una sustancia en un sistema, en una mezcla. ¿Listo? Puede ser como masa, la cantidad en gramos de todas las sustancias forman el total de la mezcla. Y después miramos la cantidad de cada una sobre el total para masa. Para volumen es exactamente lo mismo, solo que en vez de hablar de unidades de masa como gramos o kilogramos, hablamos de volumen como mililitros o litros. Ojo, no todo debe estar en las mismas unidades. Y la tercera, que es la molar, que son moles sobre litros. Entonces es pasar la cantidad en gramos que tenemos a moles y después dividirla en los litros. Las primeras dos son muy comunes. Siempre hay preguntas de estas dos. Siempre es algún caso en el que hay un párrafo relativamente largo y les explican qué es lo que está pasando, qué tipo de reacción están haciendo o qué mezcla están realizando y les dan una cantidad de una sustancia y una cantidad de otra. ¿Listo? Pues, generalmente en esos casos el contexto no importa, lo único que importa son las cantidades de cada uno. ¿Listo? El último caso, la concentración molar. ¿Para qué sirve o cuándo se usaría? ¿Listo? Esta concentración nos ayuda para entender el término de velocidad de reacción. Recuerden que cuando hablamos de reacciones, nosotros no podemos usar masa y no podemos usar volumen, solo podemos usar moles. Las moles, las unidades de las reacciones. Entonces, tin. Y nos quedamos con esta última. Bueno, podemos quitar este ejemplo. ¿Listo? Pasamos gramos a moles y a las moles las dividimos entre los litros. Eso es una concentración molar. Pasar gramos a moles y a las moles dividirlas en los litros. Ya. Entonces, ¿de qué nos sirve? Si una sustancia en una reacción está pasando de ser una molécula a ser otra molécula, las cantidades que habían al principio y que hay al final van a cambiar. ¿Cierto? Entonces, si nosotros tenemos H
FeO más H2O. Escribámoslo con una fórmula. Mejor, para que no quede así tan feo. Esta es una reacción cualquiera que les podrían poner en cualquier caso. ¿Listo? Un óxido de hierro, agua y forman una base. Entonces, si al principio nosotros teníamos una cantidad, entonces recuerden que estas cantidades yo se las puedo dar en diferentes unidades, por ejemplo, gramos. Entonces, yo decía aquí, bueno, entonces podemos tener, yo qué sé, 100 gramos de Fe y 100 gramos de agua. Y con estos 100 gramos, ¿cuánto alcanzamos a producir de esto? ¿Listo? Al final, nosotros vamos a quedar con, puede que algo que sobre de esto, algo que sobre de aquí, y vamos a terminar al final con una cantidad del producto. ¿Listo? El reactivo límite generalmente se va a agotar, sea cual sea, pues va a llegar a 0. Y del otro va a sobrar algo. En uno de los dos va a ser 0. Esto, digamos, este va a ser 0. Se agota primero. Y el otro sobra algo. Entonces, ese algo va a ser 100 menos lo que se consumió. Lo que teníamos al principio menos lo que gastamos. Eso es lo que va a sobrar. Y al final vamos a producir una cantidad de producto. Entonces, como estas cantidades en gramos están cambiando, al principio habían 100, al final quedó con 0. Al principio teníamos 100 gramos, al final quedó algo. ¿Listo? Como esas cantidades van cambiando en el tiempo, entonces las concentraciones van a ir cambiando en el tiempo. Ese cambio en las concentraciones en el tiempo se llama la velocidad de reacción. Cambio en las concentraciones en el tiempo. Entonces podemos decir, en el primer minuto alcanzaron a reaccionar 10 gramos. Entonces ya no tenemos 100, sino 90. Y alcanzaron a reaccionar, no sé, 15 gramos de agua. Entonces en vez de 100 tenemos 85. ¿Listo? Y entonces aquí se formaron tantos gramos de no sé, 25 gramos. ¿Listo? A medida que va pasando el tiempo, esas cantidades de FeO y de H2O van a ir bajando. Y la cantidad del producto va a ir subiendo. Digamos, otro minuto, resulta que ahora aquí estamos con 80 gramos y aquí estamos, no sé, también con 80. Y ahora aquí tenemos 40. No sé, ahora resulta, al siguiente minuto fuimos a mirar y resulta que ahora hay 70. Y aquí hay 75. Eso, a medida que vayamos mirando cómo va cambiando esa reacción en el tiempo, las cantidades de los reactivos van a ir bajando, las cantidades de los productos van a ir subiendo. ¿Listo? Solo que nosotros no miramos esto en gramos,
sino que lo pasamos a moles y de moles a molar. Entonces, aquí se forman unas gráficas, que voy a abrir Paint para esas gráficas, que son típicas gráficas que les pueden preguntar. Listo. Química es muy dada a que se las evalúen por medio de casos o por medio de gráficos. Listo, bueno, este es. Entonces, supongamos que generalmente estos gráficos admiten. Esta es la concentración las sustancias y este es el tiempo. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, la reacción, no sé, A más B produce C, los reactivos comienzan alto, ¿sí? Es la cantidad que tenemos al principio, pero a medida que va pasando la reacción, va pasando la reacción, va pasando la reacción, la cantidad de reactivo va cambiando, se va reduciendo. Listo, T. Digamos que este es A. Y, no sé, aquí viene otra línea. Digamos que este de aquí es B. Entonces, los reactivos van a ir bajando con el tiempo. Los productos va a ir pasando todo lo contrario. Y es algo así. Entonces, comenzaban sin haber productos y se comienzan a formar. Y esta sería la cantidad de, digamos, C. Entonces, cuando uno de los reactivos toca el cero, es porque se acabó. Entonces, ese es el reactivo límite. Esta es la forma para verlo con gráficas, que es muy probablemente que alguna vez vayan a tener que ver estas gráficas. Si uno de los reactivos, A o B, el que sea, toca el cero, que es la línea horizontal, se acaba y ese es el reactivo límite. El otro es el reactivo en exceso. Ya, una vez se acaba B, pues ya no reacciona más y A queda igual y ya no se produce más C, pues queda igual. Y esto es cero. ¿Listo? Entonces, esto es la velocidad de reacción. ¿Cómo va cambiando la cantidad de cada una de las sustancias en el tiempo? Al principio hay más reactivos, al final hay muy poco o nada. Al principio no hay productos, al final hay más productos, muchos productos. No voy a entrar en los detalles de cómo se calcula, porque el cálculo es complicado y créanme que no les van a poner a calcular estas cosas en el ICFES. Si van a haber preguntas de velocidad de reacción, pueden ser a partir de gráficas como esta. Uy, se quedó feo. Gráfica como esta o a partir de tablas. ¿Listo? Entonces, las tablas es esta misma información, pero escrita como una tabla. Entonces, dice, no sé, hay una tabla que dice como concentración de A, y aquí tiempo. Y ahí, no sé, 5 segundos, 10 segundos. Y aquí dice, no sé, 20.
¿Listo? Entonces, este tipo de preguntas pueden ser de esas dos maneras. A partir de los gráficos, de estos gráficos de concentración, o a partir de tablas. ¿Listo? Tablas de cómo cambia la concentración en el tiempo. O tablas de, digamos, si comenzamos con 20 moles, ¿cuánto tiempo tarda en reaccionar todo? Ese es otro tipo de tablas que hablan de la velocidad de reacción. En su primer simulacro, si no estoy mal, una de sus preguntas fue sobre velocidad de reacción. ¿Listo? Y era con una tabla, que fue una de las preguntas, digamos, difíciles bueno, que tuvieron mayor dificultad en el examen. ¿Listo? La velocidad de reacción, cómo cambia la cantidad de cada sustancia en el tiempo. ¿Cómo se mide esa cantidad? Con la concentración. ¿Listo? Esas son las dos formas principales en las que les pueden preguntar velocidad. El problema es que este tema, quitamos esto, este tema termina generando otro tema que es un poco más el equilibrio. ¿Listo? Y este tema también suelen preguntar. ¿Listo? Todos estos hacen parte de reacciones químicas. Como la reacción química tiene tantos temas, por eso es de lo que más suelen preguntar en química. Entonces, conservación de la masa, conservación de la energía, velocidad de reacción y ahora equilibrio. ¿Listo? ¿Qué es ese equilibrio? Resulta que hay reacciones que, por ejemplo, reacciones que son, por ejemplo, HCO2 más H2O produce H2CO3. Existe esta reacción, pero en la naturaleza resulta que esto también pasa. ¿Listo? Son casos en que los reactivos forman un producto, pero en casos en los que ese producto se puede devolver y formar los reactivos. ¿Listo? Esos casos se llaman reacciones reversibles. Los reactivos generan productos, pero los productos se pueden devolver y generar a los reactivos. Son estas dos reacciones que están pasando al mismo tiempo. Entonces, eso se va a escribir como... Ay, no me queda. Bueno, y se puede escribir como así. ¿Listo? Una flecha que va en dos direcciones. Hacia un lado y hacia el otro. Eso representa que están pasando estas dos reacciones de arriba. ¿Listo? Entonces, como eso pasa, ya no es que se va a consumir todos los reactivos y va a formar solamente productos y ya, como pasaba antes. En este caso, como
la reacción se puede devolver, al final vamos a quedar con una parte de reactivos y con una parte de productos. ¿Listo? Va a haber digamos, un poquito de todo. Va a haber un poquito de CO2, un poco de agua, un poco de H2CO3. Va a haber un poco de cada cosa. ¿Listo? Entonces, si nosotros ponemos a reaccionar eso y lo dejamos ahí en el tiempo, lo dejamos, después de un tiempo las cosas van a quedarse quietas, se van a estabilizar. Entonces, vamos a borrar esto y a ver cómo se vería esa gráfica. Igual que en el caso anterior, si comenzamos con reactivos, pues los reactivos comienzan a bajar. Y pues si no hay nada de productos, pues los productos van a comenzar a subir. ¿Listo? Entonces, uno puede comenzar a bajar, el otro va a comenzar a subir. Pero, en este caso, no ninguno, ni los reactivos, ni los productos, va a llegar a tocar el cero. ¿Listo? Va a llegar a la línea de abajo. Y nunca, ninguno de los dos. Siempre va a quedar algo de cada uno. Entonces, digamos, estos son los reactivos, y este va a ser los productos. ¿Listo? Eso se llama, entonces, cuando ya los reactivos dejan de disminuir y los productos se dejan de formar, sino que queda una línea horizontal, cuando ya están estables, están quietos, no aumentan ni bajan, eso se llama el equilibrio. El equilibrio es cuando ya en una reacción acabó y con lo que tenemos de reactivos, ahí se quedó. Lo que teníamos de producto, ahí se quedó. ¿Listo? Ya no vamos a pasar de reactivos a productos, ni de productos a reactivos. Ya, las cantidades que tenemos. Y no van a cambiar más. Eso es un equilibrio. ¿Listo? Entonces, gráficamente, la diferencia entre una reacción reversible de una que es irreversible es que la que solo puede formar productos, uno de los reactivos siempre se va a acabar. Y en la que es reversible, ninguno de los reactivos se va a acabar. Esto siempre va a quedar algo de cada uno. ¿Qué tanto de los productos se van a formar y qué tanto de los reactivos se van a consumir? Para eso existe una cosa que se llama la constante de equilibrio. Listo, vamos a ver si ya tengo gráfico. Constante de equilibrio. Listo. Entonces, la constante de equilibrio, que generalmente se escribe con la letra K, es una relación un poco compleja que realmente para el caso del ICFES no viene al caso saber cómo se saca,
¿Listo? Es una relación entre las cantidades de reactivos y las cantidades de productos que va a haber al final. Eso es lo que tienen que saber. ¿Listo? Ellos no los van a poner a calcular esto. Concentraciones de cada uno de los reactivos elevado a número dividido las concentraciones de los productos. ¿Listo? Esto no se los van a poner a calcular. Lo que sí importa de este caso es saber cómo esa constante afecta cuántos productos formamos y cuántos reactivos se gastan. O sea, cómo esta constante afecta esta gráfica. Entonces, la constante generalmente, bueno, el valor importante es 1. ¿Listo? La importancia de la constante va a girar alrededor del número 1. Entonces, si la constante de equilibrio es mayor a 1, quiere decir que los reactivos se están convirtiendo en productos. Si la constante es menor a 1, quiere decir que ya los reactivos no se están convirtiendo en productos, más bien que los productos se están convirtiendo en reactivos. Entonces, si es mayor a 1, la reacción va de reactivos a productos. Si es menor a 1, es porque va de productos para reactivos, o sea, al revés. Eso sí lo deben tener claro en la prueba. ¿Listo? ¿Qué pasa con esta constante de equilibrio? Entonces, si es mayor a 1, los reactivos se convierten en productos. Si es menor a 1, los productos se convierten en reactivos. ¿Listo? Eso quiere decir la constante de equilibrio. Respecto al equilibrio, esto es lo más importante que les pueden preguntar. ¿Listo? Si la constante de equilibrio es tal, ¿qué es lo que está pasando en el sistema? Ustedes pueden decir, los reactivos están formando productos o los productos están formando reactivos. Y el último pedacito respecto a ese equilibrio. Bueno, entonces aquí escribamos constante de equilibrio, que se utiliza la letra K. Entonces, si K es mayor a 1, los reactivos forman productos. Si K es menor a 1, los productos forman reactivos. Es necesario que lo tengan en la cabeza. El último pedacito respecto a las reacciones tiene que ver con qué pasa si nosotros de alguna forma cambiamos el equilibrio. ¿Listo? Entonces, recuerden, el equilibrio es cuando, listo, cuando llegamos a unas cantidades y esas cantidades no van a cambiar. Y ya, ¿listo? Ese es el equilibrio. Entonces, hay preguntas, y es muy frecuente que lo pregunten, ¿qué pasa? Bueno, ya tenemos un sistema en equilibrio, ¿listo? Pero de repente se me ocurrió quitar una cantidad de esto. La saqué del sistema. Entonces, quité una cantidad de reactivos. ¿Qué le va a pasar a los productos en este caso? ¿Listo? Entonces, si yo quito una cantidad de reactivos, ¿qué le va a pasar a los productos? ¿Van a aumentar? ¿Van a disminuir? ¿Listo? ¿Qué va a pasar con los reactivos ahora? ¿Se va a formar más? ¿Va a acabarse?
Y ese es el otro tipo de preguntas de estos casos. Entonces, ojo con lo que voy a decir. Entonces, si nosotros cambiamos el equilibrio, ¿listo? Si ya tenemos las cantidades de productos y reactivos que son, listo. Si sacamos reactivos, pues los productos van a tratar de recuperar esos reactivos que se perdieron. Entonces, esto bajaría y esto subiría. Después de sacar esa cantidad de reactivos. Si sacamos reactivos, los productos van a tratar de compensar eso que quitamos y se van a convertir en reactivos. Caso contrario, ¿listo? Lo que quitamos son productos en vez de reactivos. Quitamos una cantidad de productos, la sacamos. Los reactivos van a tratar de compensar esos productos que quitamos y van a reaccionar. Va a disminuir la cantidad de reactivos y va a aumentar la cantidad de productos. ¿Listo? Siempre van a tratar de compensar lo que nosotros quitamos. Si quitamos reactivos, los productos van a tratar de formar reactivos. Si quitamos productos, entonces los reactivos van a tratar de formar productos. ¿Listo? Para, digamos, rellenar el espacio que quitamos nosotros. ¿Listo? Bueno. Entonces, nosotros teníamos, vamos a estar, copiar eso acá. Entonces, el sistema siempre trata de reemplazar la sustancia que sale. Si salen reactivos, tratamos de formar reactivos. Si salen productos, pues entonces tratamos de formar productos para quedar nivelados otra vez. Entonces, esos son todos los temas de reacciones. Conservación de la masa, balancear las ecuaciones y estequiometría, pasar de gramos a moles, mirar cómo cambian esos moles y mirar cuánto sale al final. Conservación de la energía entra o sale, es endotérmica o exotérmica. Velocidad de la reacción. Entonces, ¿cómo va a cambiar la concentración en el tiempo? Entonces, los productos van a aumentar, los reactivos van a disminuir. Esto puede ser en forma de una tabla, puede ser en forma de una gráfica. ¿Listo? Si es una reacción directa, digamos, o irreversible, pues entonces 1 siempre va a ser un límite y va a terminar en 0. Si es una reacción reversible, pues tienes un equilibrio. En vez de reactivo límite, tienes un equilibrio. Entonces, ahí ninguno llega a 0, sino que llega a estabilizarse. Una cantidad de cada uno. ¿Qué tanto? Entonces, si K es mayor a 1, van a formar más productos y se va a gastar más reactivo. Si K es menor a 1, pues vamos al final a tener más reactivos y menos productos. ¿Listo? Esa acá nos va a decir qué tanto se consumen los reactivos y qué tantos productos se van a formar. Si nosotros cambiamos ese sistema, siempre va a tratar de recuperar
lo que nosotros quitamos. Esto puede. Habiendo dicho eso, entonces nosotros teníamos un quiz que no habíamos alcanzado a terminar. ¿Qué se ve así? Era un quiz sobre reacciones químicas. Creo que este no lo alcanzamos a terminar. Tendrían que ser como 20. No, nadie más. Deberían ser 20. Aquí está el código. Ok, bueno, como las primeras preguntas igual ya la habíamos alcanzado a resolver antes, entonces lo voy a iniciar de una vez. Igual ustedes pueden conectarse con el mismo código mientras estamos jugando, así que no hay problema con eso.
Mm, ok, listo. Bueno, bueno. Entonces, uy, ojo con esto, ¿no? Este quiz ya lo habíamos hecho. Aún así, es muy probable, muy probable que les lleguen a aparecer preguntas muy parecidas a lo que vamos a seguir trabajando acá nosotros. Y es muy, pero absolutamente probable que ustedes se acuerden que vimos la pregunta, pero no se acuerden cómo llega a pasar eso. No se queden ahí tratando de recordar qué fue lo que habíamos hecho para solucionarla. ¿Listo? Porque se van a comer mucho tiempo mientras tratan de recordar cómo es que se resolvía eso. ¿Listo? Si saben con los conocimientos que tienen en ese momento cuál sería la respuesta correcta, listo, perfecto. Si no, pues si no recuerdan cómo se resuelve esa cosa, no pierdan tiempo. O bueno, traten de recordarlo unos, no sé, 30 segundos máximo. Si en ese tiempo no lo recordaron, créanme, ya no lo recordarán. Entonces, no pierdan tiempo tratando de acordarse de cómo es que era eso, sino que traten de comenzar a descartar las opciones de respuesta. Entonces, nosotros la vez pasada habíamos dicho, descartábamos la C y la D, o sea, las últimas dos, porque nos están preguntando por una reacción endotérmica y las endotérmicas necesitan calor, no liberan calor. Entonces, no pueden ni liberar calor ni liberar energía en forma de calor. O sea que estas dos últimas no eran. Quedaban estas dos. Y habíamos dicho, no seleccionen las respuestas que sean más específicas, porque ese detallito específico casi siempre es un error. Vayan por las que son un poco más generales. ¿Listo? Que era.
Ok, falta uno. ¿Qué pasó? Uy, Karen. Falta uno. No, ya casi. Se va a acabar el tiempo. Ah, bueno. Vamos. Fuimos subiendo. Bueno. Entonces, las preguntas como la anterior, que eran más que nada de concepto, ustedes pueden, de nuevo, podrían intentar acordarse en no más de 10 segundos. Si siguen tratando de acordarse, se van a dar cuenta que van a pasar 5 minutos en la misma pregunta y no van a tener ni idea de cómo responderla y pues es perder tiempo. Y después van a seguir a la pregunta y van a seguir dentro de su cabeza como era la pregunta anterior. Entonces, no intenten recordar las preguntas de concepto. Estas preguntas que no son tanto de concepto, sino que son de procedimiento sí deben tenerlo claro. ¿Listo? Como es lo del procedimiento, pues aquí simplemente era decir, con 2 producimos 2. Queremos producir 4, pues para eso necesitamos 4. Y necesitaríamos el doble también de esto, o sea, 2, que es la D. ¿Listo? Sí. Con 2 moles de NO producimos solamente 2, no los 4 que nos piden acá. Con 6, pues vamos a producir más de 4 y nos piden obtener exactamente 4, pero tampoco nos sirve. ¿Listo? Para las preguntas de procedimiento, que son más que nada las de estequiometría, si tenemos una cantidad al principio, ¿cuánto vamos a producir al final? Esas preguntas tienen que tener el procedimiento claro. Las que son más conceptuales, pues bueno, pues pueden irse más al descarte.
10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Entonces, esta era una pregunta de puro procedimiento. Ahora, yo sé que como recomendación para el examen siempre les dicen, ustedes tienen en promedio 3 minutos para resolver cada una de las preguntas, más o menos. ¿Listo? Eso es medianamente cierto para saber cómo llevar el tiempo, pero hay preguntas que están diseñadas para que les tome más tiempo y hay preguntas que están diseñadas para que les tome menos tiempo. ¿Cómo cuáles? Entonces, generalmente a ustedes les va a aparecer muy probablemente en sociales o en lectura un texto largo y a partir de ese texto largo pueden salir 2 o 3 o 4 preguntas. ¿Listo? Entonces, si ustedes leen bien el texto una o máximo 2 veces, entonces en la primera pregunta se van a demorar un poco más, pero en las otras deberían responderlas más rápido porque ya leyeron el texto. ¿Listo? Algo muy parecido va a pasar en ciencias naturales. ¿Listo? Van a haber preguntas que son de concepto y pues ya que ustedes no, pues son básicamente, tienen 1 minuto, 2 minutos para descartar las opciones si no saben muy bien qué es lo que escoger. Pues ya habíamos dado algunas ayudas de cómo poder distinguir la respuesta correcta o si conocían la definición, el concepto, pues bien, lo aplicaron y lo resolvieron. ¿Listo? Esas preguntas, traten de resolverlas rápido. ¿Por qué? Porque existen preguntas como esta, que son preguntas de puro procedimiento y de puro cálculo. Y estas preguntas comen más tiempo. Entonces, si ustedes se quedan cortos de tiempo mientras tratan de recordar las preguntas de concepto, se quedan sin tiempo para hacer las de los cálculos. ¿Cómo se hacía esta? Entonces, nos hablan de que tenemos una reacción. Vamos a poner eso por acá. Por acá. Pues tenemos una reacción en la que el N2 y el H2, ¿sí? El nitrógeno N2 y el H2 forman NH3. Esta es la reacción que les dicen. Entonces, tienen nitrógeno molecular N2 y hidrógeno molecular H2. Reaccionan para producir amoníaco NH3. ¿Listo? Después viene un párrafo relativamente largo que nos dice que si el principio comenzamos con 10 gramos de N2 y hidrógeno de sobra, ¿cuánto amoníaco utilizarían? Y les dicen, Julián dijo una cosa, Luisa dijo otra, bueno. Entonces, y pregunta para saber cuál de los dos tiene razón. Pues para saber cuál de los dos tiene razón, necesariamente tienen que hacer los cálculos. Ahí, esa no la pueden evitar. Esencialmente aquí les dicen, tienen 10 gramos. Y aquí de sobra, ¿listo? Como ilimitado, entonces no importa. ¿Cuánto vamos a producir de esto? Es de estequiometría. ¿Listo? Entonces, recuerden, primer paso, antes de hacer cualquier cosa aquí, revisen que la reacción esté balanceada. Antes de comenzar a hacer cualquier cosa, revisen que la reacción esté balanceada.
porque siempre hay una respuesta de los cálculos sin la reacción balanceada. Para este caso, Ingrid, ¿esta reacción está balanceada o no está balanceada? Ingrid, aponte. No. Ok. Alexandra. No, señor. No está balanceada, porque entran dos N, sale 1. Ahí ya no está balanceada. Pero por si acaso, entran dos hidrógenos, salen 3. Tampoco. ¿Listo? No está balanceada. Si no está balanceada, ustedes, sin necesidad de que el ejercicio les diga nada, tienen que saber que deben balancearlo. En los ejercicios jamás les van a decir que deben balancear las reacciones. Jamás. De nitrógeno entran 2, sale 1. De hidrógeno entran 2, salen 3. Recuerden, siempre es el número que va chiquito que va al lado de la letra. Entonces, tenemos que poner un 2 aquí y ahora salen 2 nitrógenos. Este 2 multiplica cada elemento. Salen 2 nitrógenos y salen 6 hidrógenos. Porque también multiplica las H. El N tiene 1, 1 por 2, 2. El H tiene 3, 2 por 3, 6. Ya, los nitrógenos ya están, faltan los hidrógenos. Entran 2, salen 6. Aquí ponemos 3. 3 por 2, 6. ¿Listo? Entonces, entran 2 nitrógenos, salen 2 nitrógenos. Entran 6 hidrógenos, salen 6 hidrógenos. Y está lista, está balanceada. ¿Listo? Entonces, la que vamos a coger de aquí en adelante es esta. ¿Listo? La de abajo, no la de arriba. La de arriba está mal. ¿Listo? Bueno. Ya tenemos el primer paso, que era balancear la reacción. Segunda cosa que tenemos que mirar siempre, las unidades. Las masas siempre tienen que estar en gramos. Ya está en gramos, listo, no tenemos que hacer nada. Tercero, en este caso, el ejercicio ya nos da el peso del N2, del H2 y del NH3, ¿cierto? Nos dice el N2 es 28 y el NH3 es 17. Ya los tenemos. Listo, nos ahorramos un paso. Nos ahorramos el paso 3. Ahora, tenemos que pasar estos gramos a moles. Porque en una reacción química solo podemos usar moles. No podemos usar ni gramos, ni mililitros, ni ninguna otra cosa. Solo moles. Cogemos 10 gramos. Y decimos, una mol hay de 28 gramos. Y aquí hay una linecita. Listo. Entonces, en una mol hay 28 gramos. Ahora,
Eso nos va a dar las moles de N2. Queremos saber cuánto NH3 se produce. Entonces, queremos moles de NH3. Queremos quitarnos de encima moles de N2. ¿Cómo sabemos cuál es la relación de esto? Con la reacción balanceada. Para producir 2 moles de NH3 se necesita una mol de N2. Una y 2. ¿Listo? Si acá no hay nada, es un 1. Recuerda. Mira tus audífonos. ¿No sirve? ¿Ah? ¿Ya sirve? Listo. Perfectos. Y ahora, Son mejor que esos porque las no le hace doler la respuestas oreja. del ICFES siempre ¿Llaman? jamás se les van a dejar en moles. Siempre se las van a poner. Pareces un... ¿Qué Entonces, pasa, queremos mano? tener gramos y queremos pasó? quitar No vaya a bajar. moles de NH3, que es lo que teníamos en ese momento. ¿Qué haces con eso? En una mol de NH3 hay el peso que metieron ahí. 17. Realizan estas operaciones, esto ya les va a dar la respuesta. ¿Listo? Les va a dar cuánto NH3 vamos a producir con 10 gramos de N2. Ahora, ¿cuánto tiempo se demoran desarrollando esto? Depende completamente. Recuerden, ustedes tienen una hoja de cálculo, ¿no? Si no pueden resolverlo en la cabeza, pues háganlo con la hoja. Entonces son 10, son 170 por 2, son 340 y 28. ¿Listo? Si no pueden hacerlo en la cabeza, usen la hoja. Si saben que no pueden resolverlo en la cabeza rápidamente, no intenten ponérselo en la cabeza y después escribir en la hoja. De una vez comiencen a escribir las operaciones en la hoja. ¿Listo? No pierdan tiempo, que es valioso en este examen. Pues en este caso, esta cosa da 12.14. Si ustedes no hubieran balanceado esta reacción, ustedes no sabrían que aquí hay un 2. Si ustedes no hubieran puesto este 2, un 1, esto en vez de 12 les habría dado 6. ¿Cierto? Entonces, si ustedes no hubieran balanceado la reacción, les habría dado la respuesta de 6.07. Pero si ustedes balancearon la reacción, les da la respuesta de 12.14. Si ven que el ICFES siempre les va a poner la respuesta como si ustedes no balancearan la reacción. Pues tengan cuidado con balancearla. Siempre les va a aparecer la respuesta de como si ustedes nunca no debieran balancearla. Pero al final el cálculo les va a dar el número. Cuidado con eso. Eso no significa que está bien. Siempre, siempre comprueben que las reacciones están balanceadas. ¿Listo? Bueno.
Se les va a acabar el tiempo a la persona que hace falta. 8, 5, 4, 3, 2, 1. Ya que. Uy. Uf. Bueno, entonces. Bueno, en este se les está dando una reacción reversible, ¿cierto? Y esta reacción reversible, entonces nos están diciendo que hay un caso en el cual hay menos HP. ¿Listo? Entonces, teníamos un equilibrio y le estamos quitando un reactivo, ¿cierto? Si le estamos quitando un reactivo, entonces este producto tratará de formar de nuevo ese reactivo. Entonces vamos a perder HbO2 y vamos a formar Hb y O2. ¿Listo? Entonces, esta respuesta significaría que lo que está pasando aquí es que en general, la forma en la que las preguntas suelen describir el equilibrio quiere decir, el equilibrio se desplaza a los reactivos, eso quiere decir que estamos produciendo reactivos. Si el equilibrio se desplaza hacia los productos, quiere decir que aumenta, que estamos generando productos. Eso es lo que quiere decir. El equilibrio va a los reactivos o el equilibrio va a los productos. Que estamos formando reactivos o que estamos formando productos. ¿Listo? Entonces dice, se disminuye el oxígeno, se desplaza el equilibrio a los productos. Ojo, si estamos quitando un reactivo, el sistema tratará de volver a formar ese reactivo. Entonces, el equilibrio va a los reactivos, no a los productos. Entonces, esta está mal. Aumenta el ritmo respiratorio, náuseas, vómito, fatiga y fumado. Esto no tiene nada que ver con química, ¿no? Vómito, fatiga, náuseas, esto no tiene nada que ver con la reacción química. Si no tiene nada que ver con la reacción química es porque no es. Nos quedan la C y la D. ¿Listo? Se agota la concentración de oxígeno y se desplaza el equilibrio a los reactivos y productos a la misma vez. Esto que dice acá la C no tiene sentido. ¿Listo? El equilibrio no puede ir a ambos lados al mismo tiempo. Si quitamos reactivos, tratamos de formar reactivos. Entonces el equilibrio va a los reactivos. Si quitamos productos, vamos a tratar de formar otra vez esos productos. Entonces, la reacción irá a los productos. No puede ir en ambas direcciones al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, en este caso, las respuestas que debían descartar rápidamente. La B, porque no tiene nada que ver con química, y la C, porque es imposible físicamente. O va para un lado o va para el otro. O K es mayor a 1 o K es menor a 1. No hay puntos intermedios. ¿Listo? Entonces nos queda la última. Disminuye el oxígeno, se desplaza el equilibrio a los reactivos y se agota la concentración de HbO2.
Entonces, gastamos HbO2 para producir Hb y O2. Y el equilibrio va a los reactivos. Eso es lo que está pasando. El equilibrio va a los reactivos. Estamos gastando HbO2 para formar Hb y O2. ¿Listo? Bueno. Aquí terminaría entonces la clase. Y también terminaría los temas principales de química. O sea, ya terminamos biología y ya terminamos los temas principales de química. ¿Qué otros temas de química les puede aparecer? Algunas cosas que son mucho de lectura relacionadas a los átomos. Algunas cosas que también son de lectura relacionada a los gases ideales. Sobre todo los gases ideales tienen mucho que ver con gráficas o ecuaciones y algunas cosas pequeñas sobre comprensión de lectura. Ya lo que nos quedaría pendiente es física. Esto que es probablemente la materia más larga de las tres porque tiene muchísimos temas. Esas las veremos en las clases que faltan y en la siguiente hablaremos sobre su primer simulacro que ya tenemos los resultados. ¿Listo? Entonces, buenas noches chicos a todos. Pueden irse a, yo qué sé, comer, tomar onces. ¿Listo? Nos vemos en 8 días. Probablemente. Gracias, profe. Chao. Hasta luego. Chao, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Ustedes se han dado cuenta